Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy vamos a continuar con el segundo video de Luz en las Tinieblas. Y como les había prometido, hoy vamos a estar considerando la secta de la Iglesia La Luz del Mundo, columna y apoyo de la verdad. Vamos a considerar una breve esbozo histórico de cómo surgió esta iglesia secta, y después vamos a aplicar las 4 funciones de matemática básica que confirmarán que evidentemente es una secta. A finales de 1925, Eusebio Joaquín González, alias Aarón, conoció y perteneció a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, donde un tal Silas le bautizó y hasta le cambió el nombre a Aarón, y un tal Francisco Borrego fue su mentor, de tal manera que el mismo Aarón reconoce a Francisco Borrego como su mentor o como su padre espiritual. Hago esto para dejar sentado que el fundamento doctrinal de Aarón era el unicitarismo pentecostal. Él era pentecostal unicitario en su comienzo. La Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual y la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús son 2 iglesias del pentecostalismo unicitario que influenciaron y formaron el bagaje doctrinal tanto de Aarón como luego de la Iglesia La Luz del Mundo. Y eso lo podemos ver cuando comparamos los supuestos doctrinas restauradas por Aarón, que no es más que una copia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual y de la Iglesia de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, como es el bautismo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, para el perdón de pecado, la unicidad de Dios. Al principio, Aarón creía que Jesucristo era el único Dios verdadero, que Jesucristo era el Padre. También la manera de llevar a cabo los bautismos en agua, Aarón la aprendió tanto de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual como de la fe en Cristo Jesús. También aprendió o copió de ellos la separación de hombres y mujeres en los cultos, en los templos, incluyendo el velo en las mujeres y la prohibición de todo maquillaje, anillos y joyas para enfatizar la santidad. Eso es una influencia del movimiento de santidad. También Aarón aprendió de ellos la formación de comunas o comunidades cristianas de una sola fe para aislarse del mundo y así evitar la influencia disque mundanar en el cuerpo eclesiástico. También copió la doctrina de la elección divina apostólica y esta tendencia de relegar a veces la palabra de Dios a un segundo plano, poniendo énfasis en sueños, visiones y experiencias místicas. Pero Aarón, el apóstol supuesto Aarón, tenía unas mellas morales. Yo le llamo terremotos morales, y él tenía bastante problema con las mujeres. Él tuvo un hijo fuera de su lazo matrimonial llamado Abel Joaquín Abelar, quien después, con el correr del tiempo, se convirtió también en apóstol, y una hija, Marta Joaquín. Eso ya nos deja saber
qué clase de fundamento le sirve de comienzo a esta iglesia, la luz del mundo. Y dicen la tradición extraeclesiástica, no la oficial de la luz del mundo, sino la gente que conocieron a Aarón y sabían de sus deslices morales, que él murió balaceado por un esposo celoso que lo sorprendió adulterando con su esposa. En 1964. Después de su muerte, el batón apostólico es abrazado o tomado por su hijo Samuel, quien va a hacer un cambio drástico en la doctrina en cuanto a Jesucristo. Para Eusebio, Jesucristo era Dios, Jesucristo era divino, pero para Samuel va a negar totalmente la divinidad de Jesucristo y abrazando esa doctrina herética de los primeros siglos del cristianismo, va a abrazar el arrianismo y va a presentar su doctrina revelada de que Cristo es una criatura de Dios, al igual que los testigos de Jehová. Cristo es presentado como la primera criatura de Dios. Y sí tenía en concordancia con Aarón que estos dos hombres, a pesar de sus herejías, afirmaban, aunque fuera de labios, que la Biblia era la palabra de Dios, nuestra única regla, por lo menos de fe, de conducta no, porque ellos quebrantaron la moral y la ética bíblica. Samuel Joaquín Flores fue moralmente peor que su papá, porque cometió deslices morales, tuvo relaciones sexuales tanto con hombrecitos como con jovencitas, y hubieron muchas acusaciones, pero no quiero hacer énfasis mucho en conducta moral, eso lo vamos a dejar para al final de la presentación. Pero después que murió este hombre también, en el 2014, lo sucede su hijo Naasón Merari, Joaquín García, y al igual que su abuelo y que su papá, lamentablemente tuerce las escrituras, pero para Naasón la Biblia, declarada en sus propias palabras, no es la palabra de Dios. Entonces él se constituye una autoridad apostólica sobre la Biblia. Y vamos a ver cómo la mayoría de los creyentes que se congregan en la luz del mundo ignoran mucho de su historia, a veces porque no se lo han presentado o a veces porque no quieren confrontar la realidad de sus fallas, tanto doctrinales como morales. El que comenzó esta iglesia fue Eusebio, y él pretende convencernos de que fue él un instrumento de la restauración, que Dios lo llamó con el ministerio apostólico post-mortem. Después de muerto fue que se reconoció como apóstol, porque durante su vida lo llamaban el hermano Aarón o el profeta. Pero ya comenzando la historia de esta iglesia, que se supone que es una restauración de la primitiva iglesia cristiana espiritual, tenemos el problema de que tienen dos fechas de restauración. En sus anales históricos se presentan dos fechas de esa restauración que pone en entredicho la veracidad de sus aseveraciones, porque nos hace preguntar, ¿alguien se equivocó o alguien está
mintiendo. Están las dos fechas famosas de 1926 y la de 1942. Cuando surge Eusebio Joaquín González, ya existían, amados hermanos, ya existían varios movimientos restauracionistas desde el siglo XIX, de los cuales no tengo dudas que Eusebio se nutrió. Por ejemplo, los mormones con José Smith, los adventistas con Elena G. de White, los testigos de Jehová con Charles Russell, la Iglesia de Cristo campbelista, la Iglesia de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, que es el pentecostalismo unicitario que comenzó a principios de estos siglos, del siglo XX, 1905, 1912, la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, que también es pentecostal unicitaria, y los últimos dos, la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual y de la Fe en Cristo Jesús, fueron las dos que más influenciaron a Eusebio, porque él militó en ellas y hasta ministró con ellas. Por eso yo les digo, si el deseo de Aarón fue, como dice en su libro, un breve esbozo, ¿verdad?, de la iglesia, de la restauración de la iglesia primitiva, donde él sale como el restauracionista. Este libro que está aquí, Los Hechos de Aarón Joaquín, apóstol de Jesucristo, nos dice aquí en la portada que marchar por la vía, citamos, del tren fue la indicación que Dios puso en su corazón, forjar un camino, construir una ruta, persistir con todas las fuerzas de su corazón en la elaboración de una vía por donde marcharía la iglesia de Jesucristo, segura hacia el cielo. Aquel fue siempre el deseo del apóstol Aarón Joaquín. Pero si ese fue el deseo de Aarón, forjar un camino, construir una ruta, persistir con todas las fuerzas de su corazón en la elaboración de una vía por donde marchara la iglesia de Jesucristo segura hacia el cielo, tengo que decirle que lamentablemente Aarón se equivocó de vía, se equivocó de camino, se equivocó de ruta. Aarón se extravió, Aarón se descarriló y se perdió de ruta al tratar, no de restaurar, sino de inventar un nuevo camino. Él no restauró ninguna iglesia de Jesucristo y no aseguró ninguna esperanza al cielo. A Aarón se le olvidó o nunca conoció que el Señor Jesucristo mismo es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6. Los hechos de Aarón Joaquín no son los hechos de un apóstol de Jesucristo. Los hechos de Aarón Joaquín no restauraron ninguna iglesia primitiva. Los hechos de Aarón son la evidencia misma que la iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, no es ninguna restauración, entre comillas, ni apoyo de ninguna verdad, y tampoco es luz. Aarón Joaquín levantó una denominación restauracionista que resultó ser una secta estilo paella espiritual o buffet religioso. Y es triste que con la Biblia en la mano le restó la autoridad y suficiencia a la palabra de Dios al suplementarla con sus, entre comillas, sueños y nuevas revelaciones, sumadas a experiencias personales y místicas que parecen ser más supersticiones que doctrina bíblica. Aarón le rendía servicio de labios a la Biblia, pero en la práctica la reemplazaba con sus propias palabras y su hermenéutica caprichosa. Y por eso no le fue difícil a Samuel Joaquín seguir el desvarío existencial a la hora de interpretar la Biblia, en ocasiones contradiciendo a su padre Aarón, mientras Aarón llegó a enseñar que Jesucristo, por ejemplo, era Dios. Samuel le contradijo enseñando que Jesucristo era solo hijo de Dios y una criatura
abrazando la herejía del arrianismo que ya los testigos de Jehová, antes que Aarón, estaban enseñando, antes que la luz del mundo. Al igual que Aarón, Samuel afirmó que la Biblia era la palabra de Dios, pero solo validada en boca de un apóstol vivo.